Buenas noches compañeros y compañeras, o buenos días. Mi persona les va a dar a conocer sobre la operación del transistor. Antes de eso les voy a dar unos conceptos de los transistores. ¿Qué es un transistor? Un transistor es un dispositivo de tres terminales denominados emisor, base y colector. Hay dos tipos de transistores bipolares, el NPN y el PNP. Estos nombres proceden de la descripción de su estructura física. En el transistor NPN, el emisor es un semiconductor tipo N y la base es tipo P y el colector es tipo N. El transistor sirve para dos cosas, que sirve como interruptor, como podemos visualizar en la imagen. Mayormente son el prendido y el apagado, y mayormente es todo lo digital. Y sirve como amplificador, como podemos ver en la imagen. Y mayormente eso sirve, es muy útil para la electrónica analógica. Tiene tres patitas, como podemos ver, que una de ellas es el emisor, la base y el colector. Y esto deben tener bien en claro que no hay circuito sin transistor. Transistor bipolar. El emisor ha de ser una región muy dopada. Cuanto más dopaje tenga el emisor, mayor cantidad de portadores podrá aportar a la corriente. La base ha de ser muy estrecha y poco dopada para que tenga lugar poca recombinación en la misma, y prácticamente toda la corriente que proviene del emisor pase al colector. Además, si la base no está estrecha, el dispositivo puede no comportarse como un transistor y trabajar como si de dos diodos en oposición se tratase. El colector ha de ser una zona menos dopada que el emisor. Las características de esta región tienen que ver con la recombinación de los portadores que provienen del emisor. Funcionamiento. Entre los terminales del colector C y el emisor E se aplica la potencia regular. En el terminal de base B se aplica la señal de control, gracias a la que se controla la potencia. Las pequeñas variaciones de corriente a través del terminal de base se consiguen grandes variaciones a través de los terminales de colector y emisor. Si se coloca una resistencia, se puede convertir esta variación de corriente en variaciones de tensión según sea necesaria. A continuación describiremos la operación básica del transistor. Utilizando el transistor PNP de la figura 3.2, la operación del transistor NPN es exactamente la misma, con los roles de los electrones y huecos intercambiados. En la figura 3.3, como podemos visualizar aquí, se volvió a dibujar el transistor PNP sin polarización entre la base y el emisor, como podemos visualizar aquí. Observe las semejanzas entre la situación y la del diodo polarizado en directa en el capítulo 1, como ya hemos podido apreciar la exposición de nuestro compañero o compañera. Y también el ancho de la región de empobrecimiento se redujo a causa de la polarización aplicada, y el resultado fue un intenso flujo de portadores mayoritarios del material tipo P al material tipo N. Ahora eliminemos la polarización de la base al emisor del transistor PNP de la figura 3.2, como se muestra en la figura, como podemos ver aquí. Considere las semejanzas entre esta situación y la del diodo polarizado en inversa de la sección 1.6. Recuerde que el flujo de portadores mayoritarios es cero y el resultado es solo un flujo de portadores minoritarios, como se indica en la figura 3.4. La suma, por consiguiente. La unión PN de un transistor se polariza en inversa, en tanto que la otra se polariza en directa. Ya, en la figura 3.5 se aplicaron ambos potenciales de polarización a un transistor PNP, con los flujos de portadores mayoritarios y minoritarios resultantes indicados, como podemos ver en la imagen. Los anchos de las regiones de empobrecimiento donde se ve con claridad cuál unión es polarizada, como podemos ver ahí, en directa, y cuál lo está polarizando en inversa, como se indica en la figura.
Una gran cantidad de portadores mayoritarios se difundirá a través de la unión p-n polarizada en directa hacia el material tipo N. La pregunta es entonces si estos portadores contribuirán directamente con la corriente de base IB o si pasarán directamente al material tipo P. Como en el material tipo N emparedado es muy delgado y su conductividad es baja, un número muy pequeño de estos portadores tomarán esta ruta de alta resistencia hacia la base. La magnitud de la corriente de base es por lo general del orden de microamperes en comparación de los miliamperes de las corrientes del emisor y el colector. El mayor número de estos portadores mayoritarios se difundirá a través de la unión polarizada e inversa hacia el material tipo N conectado al colector como se indica en la figura. La razón de la facilidad relativa con que los portadores mayoritarios pueden atravesar la unión polarizada en inversa es fácil de entender si consideramos que en el caso del diodo polarizado en inversa, los portadores mayoritarios inyectados aparecerán como portadores minoritarios en el terminal tipo N, en el material tipo N diré. En otras palabras, ha habido una inyección de portadores minoritarios en el material tipo N de la región de la base. Si se combina esto en el hecho de que todos los portadores minoritarios de la región de empobrecimiento atravesarán la unión polarizada en inversa de un diodo, explica el flujo indicado en la figura. Aplicando la ley de las corrientes de Kirchhoff, el transistor de la figura 3.5 como si fuera un nodo único, obtenemos esta fórmula y luego de eso hallamos que la corriente en el emisor es la suma de las corrientes en el colector y la base. La corriente del colector, sin embargo, consta de dos componentes, los portadores mayoritarios y los minoritarios, como se indica en la figura. El componente de corriente de portadores minoritarios se llama corriente de fuga y se le da el símbolo ICO y IC, corriente en el emisor abierto, open. La corriente del colector, por consiguiente, está determinada en su totalidad por y corriente mayoritarios y corrientes minoritarios. Para transistores de uso general, IC se mide en miliamperes e ICO en microamperes o nanoamperes. ICO como la IS para un diodo polarizado en inversa. Es sensible a la temperatura y hay que examinarla con cuidado cuando se consideren aplicaciones de amplios intervalos de temperatura. Puede afectar severamente la estabilidad de un sistema a alta temperatura si no se considera como es debido. Mejoras en las técnicas de construcción han reducido significativamente los niveles de ICO al grado en el que su efecto a menudo puede ser ignorado. Aquí vemos diferentes tipos de transistores y muchas gracias.